internas que llevan, por ejemplo, los celulares, las computadoras, los programas, la forma de diseño. Los hardwares, ¿segura? Algo así. Algo así, ok. A ver, Juanito, ¿qué eran los hardwares? Este. Hardware. Ya se me ¿Cómo? A ver, Este, es, ya le digo, a ver, dígame. ayuda de Rosy. son los componentes físicos de los que está hecho un equipo. Efectivamente, efectivamente. Todos los componentes físicos y táctiles de los que está hecho en especialmente un equipo de cómputo. Maribel, ¿qué eran los Mande. softwares? Son los programas informáticos que hacen posible la ejecución de tareas específicas dentro de un computador. Efectivamente. Todos los programas que nosotros ejecutamos y que es algo intangible, a eso se le conoce como software. El que nosotros abramos un Microsoft, el que nosotros abramos un Excel, un Word, un PowerPoint. Y la finalidad que vamos a tener con esta materia es introducirlos un poco al mundo de la informática. Sin embargo, pues nosotros no vamos a tener relación en su gran mayoría con alguna situación informática en cuestiones de tecnologías, mantenimientos. Lo que yo voy a hacer en esta materia es enfocarnos más al uso de las aplicaciones o de los softwares, ¿no? Que ustedes sepan manejar en su totalidad y si no en su totalidad, en un gran porcentaje lo que es un Excel, lo que es un procesador de textos, que nos generen una presentación decente, una presentación de diapositivas que no sea como las que yo les comparto, que se atascan de información, porque por más que quieramos resumirlo, no es posible. Y esa va a ser la particularidad de esta materia, ¿no? Centrarnos en esos tres posibles programas y si nos alcanza el tiempo en algunas otras cuestiones, como tal vez un Access, que es un programa para hacer bases de datos específicas. Eh, Tal vez podemos ver funciones de un CorelDRAW, un Photoshop. Vamos a ver cómo vamos avanzando en esta materia, ¿vale? Entonces el día de hoy vamos a introducirnos al tema de la informática y vamos a empezar a compartir lo que es información de cultura general. Como ya se los había comentado y lo pueden ver en pantalla, nuestra materia se llama procesamiento automático de la información. La vamos a llevar en este bimestre. Y lo primero que vamos a conocer son los antecedentes de la informática. Estos antecedentes de la informática, bueno, pues nos dice desde dónde nace la primera computadora, la primera generación de un equipo de cómputo, que fue a finales de los años 40, y esta computadora se construyó con relevadores electromecánicos, que eran la marca Mark I o tubos de vacío ENIAC. Una computadora en aquellos tiempos de los años 40 tenía que estar en específico en un cuarto en su totalidad. Un cuarto, una especie de cuatro paredes, que esas cuatro paredes estaban ocupados por equipos que hacían funcionar toda una máquina. ¿Cuáles eran los comentarios de estas computadoras? Bueno, que eran grandes y muy costosas, generaban muchísimo calor, por lo que tendían siempre a sobrecalentarse e incluso a explotar. Los datos se introducían mediante cintas perforadas y la programación que se realizaba en un lenguaje de la máquina era nula. Esta es la primera computadora, es la computadora ENIAC, que es la representante de la primera generación y estaba construida a base de tubos de vacío. Como nosotros lo podemos ver, se manipulaba con un mínimo de 4 a 5 personas. Del lado derecho, donde está mi cursor, vemos a una. Del lado izquierdo o central, otra. En el fondo de nuestra imagen, una más, que esta se encargaba de manipular todas las conexiones eléctricas. Y esta persona central
que era la que se encargaba de manipular la carga de energía. Ven todo este equipo era una sola computadora. Del lado izquierdo de su pantalla vemos este tipo de información que a simple vista pudieran parecer hojas y que funcionaban más o menos como un lenguaje del estilo braille. Saben que el lenguaje del estilo braille se representa a base de puntitos. Bueno, pues aquí se representaba a base de perforaciones. Una secuencia de perforaciones nos manejaban un carácter o un dato. Un carácter podría identificarse de 5 a 7 perforaciones juntas. Entendemos como carácter una letra, un símbolo, eso es un carácter, ¿no? La letra L es un carácter, la letra A es otro carácter, el número 1 es un carácter, el signo de peso es otro carácter, el signo de igual otro carácter. Eso entendemos como carácter. La segunda generación de equipos de cómputo sale a los mediados de los años 50, en especial en el año 1954, y nos dice que sus 3 personajes que colaboraron fueron John Bader, Walter Rating, Willem Shockley, de los laboratorios Bell, en donde construyeron la primera computadora transitoriosada. ¿Qué? Con transitor y osada. En 1957, John Backus crea el primer lenguaje de alto nivel y lo llama Fortran, que este lenguaje se utilizaba para la investigación científica, matemática y en ingeniería. Ustedes que son ingenieros industriales, pues a lo mejor van a poder identificar la diferencia entre un transistor y entre los relevadores, ¿no? El equipo de los relevadores, pues conocemos que es un componente de nuestra máquina de gran tamaño y que aplica al final del día ya en la actualidad la misma función que un transistor, que si no me equivoco es la conducción de la energía, ¿no? Y aquí vemos el avance de los transistores. El primer transistor que eran muy utilizados en especial para los equipos que difundían imágenes, hasta los transistores más actuales en estos últimos años, ¿no? Cómo empezaron a cambiar. La tercera generación de los equipos de cómputo yace en los años 60 y ya empieza a constar de circuitos electrónicos que vienen formados por resistencias, condensadores, diodos, transistores, todos estos pequeños artefactitos que puesto en un circuito electrónico nos generan una automatización, ¿no? Y que se coloca sobre una pastilla de silicio que podemos entender que es la placa y se diseñan con un propósito definido. Los principales puntos de esta tercera generación de computadoras ya se iniciaban a incorporar sistemas operativos, sistemas automatizados, un teleproceso, empiezan a surgir los primeros teclados y mouses y comienza la miniaturización y baja del consumo en energía eléctrica. O sea, de pasar a ser un equipo que estaba disponible en todo un cuarto, pasan a ser equipos ya más compactos, como lo podemos ver en nuestra imagen, ¿no? Pantallas muy pequeñas y que sin embargo generaban un alto nivel de energía eléctrica aún. Nosotros podemos ver que esta fue la primera computadora que realizó el dueño de Apple, el famoso Steve Jobs, o ¿cómo se llama? Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs, efectivamente. Esta es la primera computadora que empieza a comercializar y si se fijan ya dependía de un software como tal, ya lo podríamos visualizar y manipular a través de un proceso de automatización. Una cuarta generación de equipos de cómputo viene en 1971 e inician con los microprocesadores. Aquí nace la empresa Intel Corporation, ubicada en el estado de California, en los Estados Unidos, que prácticamente el microprocesador era un chip de 4 bits, que se conoce como el 4000. Y en 1977 surgen las primeras microcomputadoras, Apple Computer, Radio Shack, Commodore y Sinclair. Aquí las vemos, ¿no? Computadoras ya que eran de carácter portátil,
que si ustedes me lo preguntan, hagan de cuenta que pusieron un televisor, una como y una máquina de escribir como todas juntas, ¿no? Y trataron de acoplarlas. Pero pues para esos entonces era lo más tecnológico que podía haber. En 1984 ya viene lo que es la microelectrónica. Aparecen ya los softwares para actividades profesionales asistidas por computadora, o sea, softwares autodidactas. En ese año también aparece el primer Office y ya empieza a haber una estructura de un cliente con servidor. Quiere decir que ya empezaba a haber empresas que se dedicaban directamente a toda la operación tecnológica de un equipo de cómputo para las telecomunicaciones. Surgen las redes neurales, la teoría del caos, las curvas fractales, las fibras ópticas y, como ya los había comentado, las primeras telecomunicaciones e inicia la conexión a distancia con los primeros satélites puestos en órbita. Ya empiezan a ser un poquito más modernonas, todavía con un monitor a base de bulbos, como lo podemos ver aquí, un CPU bastante pesado. En los 2000 surge la sexta generación. Son tecnologías en desarrollo, en donde ya se concentra mucho la inteligencia artificial y la holografía, la teoría del caos y los transitores ópticos, entre otros. En el 2000 hablamos de holografía con la aplicación de la imagen en la difusión de los colores. Ya teníamos conexiones a través de fibras ópticas, iniciaba la era de las computadoras inteligentes y los procesos especializados, ¿no? Aquí empiezan a surgir ya los primeros programas dedicados a la industria. E empiezan también lo que es la comercialización de las famosas laptops, que también eran muy pesadas y bastante feas. La séptima generación de estos equipos se da en el año de 2005, en donde empieza a haber una suplencia de los monitores de bulbos por monitores LCD. Ya eran las famosas pantallas planas. Ya tenemos un avance en componentes hardware, permitiendo que los usuarios podamos disponer una mayor potencia y velocidad del procesamiento de nuestros equipos. Se popularizaron ya los equipos pequeños y portátiles como los smartphones, las tablets, las laptops, las agendas virtuales y se maxificaba lo que era la conexión inalámbrica. Como los vemos aquí, surgieron las primeras tablets, ¿no? Que por cierto eran carísimas en aquellos momentos. En ese entonces, si no me equivoco, entre 2003 y 2005 surge también el primer modelo de Apple, que es el famoso iPhone 1. Y ya se potenciaba como un software de telecomunicaciones en primer nivel, ¿no? Tenía la tecnología de punta en aquellos entonces. La octava generación de equipo de cómputo viene en el año 2012, en donde ya empieza una desaparición total de los dispositivos físicos y mecánicos. Entendemos que por esta desaparición empiezan a retirarse ya los teclados, los mouse físicos como los conocemos, ¿no? Ya empieza la expansión de la nanotecnología, una conexión virtual y 100% inalámbrica, e inicia el mundo de la realidad virtual y una conexión instantánea a una máxima velocidad. Inician a aparecer también los primeros equipos de conexión para la realidad virtual, como lo podemos ver aquí. Ya no era necesario la conexión a través de cables, sino de una conexión vía Wi-Fi o Bluetooth a través de ondas señaladas. Y hasta ahorita, bueno, pues nos encontramos, señores, en la octava generación de los equipos de cómputo. Como nosotros lo vemos, ya desaparecen al 100% los hardwares de los equipos de cómputo. Ya una función de, por ejemplo, un smartphone como lo conocemos hoy en día, no necesitas de andar cargando con un tecladito físico, una conexión a través de Wi-Fi, de Bluetooth, como lo hemos visto. Inicia también en esta era de la octava generación el reemplazo de las computadoras como tal por equipos de cómputos TLC. Una Smart TV es un equipo de cómputo. Si nosotros simple y sencillamente creemos que el Smart TV sirve para ver YouTube, Netflix y cualquier aplicación de streaming, no necesariamente.
podemos sondear e investigar en que también ya traen adicionados buscadores de internet. Trae la función para poder utilizar un procesador de textos, un Excel. ¿Cuál es la diferencia y un poco la incomodidad que podríamos tener en esta cuestión? Pues que en la Smart TV vamos a necesitar de un control remoto para poder manipularlo, ¿no? Bien, pues ya les dimos los antecedentes de lo que era la informática, de dónde nacen las primeras computadoras. ¿Hasta aquí algún comentario? No, perdón. Perfecto. Para entender un poco más la materia necesitamos conocer de dónde nace la palabra informática. Nos dice que la informática es una ciencia con un conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores. Y trata acerca de la adquisición, almacenamiento, representación, tratamiento y transmisión de la información. También entendemos como computadora que es una máquina o dispositivo electrónico capaz de recibir datos, procesarlos y entregar los resultados de forma deseada, ya sea por monitor o impresos. Los datos son procesados por instrucciones en forma de programas. Y los datos es el conjunto de símbolos que representa la información de manera en que permita su procesamiento. Todo esto que nosotros vemos aquí en pantalla está codificado de tal manera en que al momento de pasar por la red de conexión, la información, pues todos estos símbolos se conviertan en la programación que el equipo de cómputo traiga deseado, ¿no? Que hasta ahorita tengo entendido que es a través de una programación binaria, en donde la programación binaria nos permite la conexión a través de ceros y unos. Un sistema informático es el conjunto de elementos necesarios para la realización y utilización de aplicaciones informáticas y está integrado ¿por qué le puse 4? Son 3 elementos principales: el hardware, el software y el firmware. Como ya lo habíamos platicado, el hardware es el conjunto de piezas físicas y táctiles que integran una computadora o unidad central de información, una placa base, periféricos, redes. Y lo vemos aquí, ¿no? Tenemos que un hardware viene siendo la tarjeta madre, el disco duro, la pantalla, teclado, la memoria RAM, que la memoria RAM nos va a indicar el procesamiento de la información. El ratón o mouse, el procesador, un escáner que ya ni se utilizan, creo, la impresora, el ventilador, etcétera. El software, como ya lo habían dicho ustedes, es todo componente intangible y no físico que forman parte de los dispositivos, teléfonos móviles, tabletas y que permite su funcionamiento. En pocas palabras, el software es todo programa que nosotros deseamos ejecutar en cualquier equipo de cómputo. Déjenles quito esa imagen de ahí, que no sé por qué se pegó. Y también hablábamos del firmware, y el firmware es el software de sistema que reside en la memoria permanente de la computadora. En este caso, el firmware corresponde al procesador Intel, que es aquel en donde se va a guardar toda la información completa de todo lo que nosotros hacemos en nuestro equipo de cómputo. También teníamos en esta pequeña imagen, como lo podemos ver, la relación de lo que era el sistema informático. ¿Por qué yo no anexé el personal informático? Bueno, porque estos, al final del día, están fuera de nuestro alcance. El personal informático lo constituyen los desarrolladores, los técnicos en computación y nosotros mismos como usuarios. Sin embargo, esto no lo podemos controlar. El firmware, el software y el hardware son cosas que nosotros sí podemos manipular. Porque al final del día, el software nosotros decidimos qué instalarle, qué quitarle, qué adicionarle, qué configurar de nuestro equipo de cómputo. El firmware también lo podemos cambiar. Si mi computadora tiene un procesador Intel Core 5 i5, lo puedo cambiar por uno de gama más baja o incluso uno de gama más alta y volverlo a reconfigurar toditito.
Y los hardwares, pues también los podemos manipular. Podemos incrementar el nivel o la capacidad de nuestro disco duro, el nivel de aceleración de nuestra memoria RAM, todas nuestras conexiones adicionales que le hacemos a nuestro equipo de cómputo, como lo son memorias USB, discos duros, que serían nuestros materiales periféricos, y también podemos manipular lo que es la red local o la red de conexión, ¿no? ¿Cómo ven, chicos? Nos chutamos 26 diapositivas muy rápido. ¿No fui muy rápido? ¿Sí fui claro? ¿Entendible? Sí. Ah, mira, el Juanito ya me copió con el fondo, ¿eh? No se vale. Ah, el Rosy también. Híjole. Está bien, está bien. Bueno, Nos estamos copiando. ¿están qué? Dijeron una galleta, unos galletas. Híjole. Mejor regálame un plato de fruta que ya vi que ya tiene atrás. Y un café, un expreso, por favor. ¿Cómo ven la información, chicos? Es bastante clara y es lo que pues usamos hoy en día. Exacto, hoy en día. Ahora, a mí me gustaría que me indicaran ustedes si hay algún programa en específico en el que se quisieran basar para el uso. Que digan, ¿sabe qué, profe? Vamos a darle más prioridad al Excel. ¿Sabe qué, profe? Vamos a darle más prioridad al Access. No sé. ¿Algún programa en específico que ustedes quisieran iniciar a trabajar? El Access, ese lo he escuchado, pero no sé a qué se pasa. Ok. El Access es un programa que te permite automatizar base de datos. ¿Qué quiere decir? En una base de datos tú puedes tener un conjunto de información, ¿no? Y en el Access puedes manipularlo de tal manera en que tú lo programes para que te saque formularios y que con la respuesta de esos formularios tú puedas ir alimentando automáticamente tu base de datos. Ejemplo, para una microempresa que quisiera iniciar a empezar a tener una base de datos, pues podría utilizar el Access. Sin embargo, ya ahorita todas las empresas tienen un sistema de administración de personal, en donde ese sistema de administración de personal, ustedes o el Departamento de Recursos Humanos llenan los formatos y en automático va registrando a esos trabajadores y le va dando seguimiento en su base de datos, y cuando alguno de los directivos les pide una lista de todos los trabajadores que hay, ya no tienen que ir copiando y pegando, copiando y pegando, copiando y pegando, sino que en automático le genera toda una base de datos. Esa es una función del Access. Yes. Sí, yo creo que no sé. Ese suena interesante. Eso suena interesante, ok. Vamos a utilizar Access. Excel, ¿cómo andan de Excel? Mm, Pues sí, yo sí utilizo mucho Excel. ¿Sí? Ok. ¿Y procesador de textos o Word? Pues creo que ahorita ya la abracé con los trabajos que nos ha hecho hacer. Oh, Entonces, y ahí vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿eh? ok, ok. Perfecto. Entonces, vamos a tener la primera tarea. Esta tarea va a ser un tanto pesada, pero sí necesito que se la tomen en serio. Necesito que de manera personal vayan capturando información de 30 personas para hacer o manejar información en Excel. ¿Qué vamos a conocer de estas 30 personas? Nombre completo. ¿30 o 20? 30. Nombre completo. Edad. Sexo. Y por sexo no me refiero a diario, casi nunca, nunca, nulo. Para que tengan ahí, nada más pueden ser dos, hombre o mujer, no más. Imagínate, le dices así a al que le vas a decir sexo, ¿no? Pues casualmente. Ahí, una vez a Luego la... me toca a un hombre y le digo sexo, me va a decir, órale.
Bueno, pero vamos a referenciar el sexo como hombre y mujer. El otro es género, ¿no? Masculino, femenino y pues, ahorita creo que ya hay hasta N número de géneros. Pero bueno, nombre, edad, sexo, puesto en el que labora. Vamos a conocer qué puesto tiene en cualquier empresa, ¿eh? No es necesario que me digan, ¿tienen que ser todos de costal? No, cualquiera. Puesto. ¿Creen que conozcan su salario diario? Luego no lo quieren decir. Bueno, entonces vamos a sustituir el salario diario. Nombre, edad, puesto, sexo. Estado o lugar de origen o de nacimiento. Tiempo de radicar en Querétaro. Y con eso, ¿sale? Son 2, 4, 6 datos. Son 6 datos para 30 personas. No lo vamos a ocupar para el próximo fin de semana. Chance le estaría calculando que lo ocuparíamos para dentro de 2 o 3 semanas. ¿Vale? Con esta información nos va a servir muchísimo para empezar a manipular Excel. En Excel vamos a ver aplicación de fórmulas, aplicación de base de datos, tablas dinámicas, gráficas, whatever. Muchísimas cosas. Entonces con esta información, y sí necesito que sean 30 personas como mínimo, porque pues a mayor información, mayor complejidad en el proceso. Pero sin embargo les voy a enseñar que no es tan difícil hacer gráficos y manejar tablas dinámicas de una manera rápida con el apoyo del Excel. Ok. Perfecto. ¿Dudas, quejas, comentarios? Es hacer factura, bueno, ¿cómo dijo? ¿Facturando información? Capturar, no, capturar en el Excel información. Pero todavía no lo vayan a capturar. Ya nada más vamos a tener los datos y ya usted nos va a decir qué procede. Efectivamente, cuando lleguemos a Excel ya les voy a decir en unas 2 semanas, a ver, saquen toda su información y necesito que me la tengan capturada para la próxima semana, porque la próxima semana vamos a ver el tema, de tablas dinámicas. Entonces necesitamos que ya tengan esa base de datos alimentada en el Excel para que de ahí saquemos todas las actividades que vamos a hacer con tablas dinámicas. ¿Vale? Tengo una duda. ¿Es necesario que radique en Querétaro o puede ser de algún otro estado? No, puede ser de algún otro estado. O tiempo de radicar en el estado, póngale, o algo así. Que no viva aquí, pues. O sea, que sea queretano, pero que no viva aquí. Sí, está bien, está perfecto. Eso nos va a ayudar muchísimo con los gráficos. ¿Va? ¿Algún otro comentario, chicos? No, perfecto. Vale, perfecto. Entonces, si no tienen inconveniente, vamos a dejarle la sesión hasta aquí. Era muchísima información, pero nos la llevamos súper rápida. Les voy a platicar que a partir de este bimestre voy a tomar la iniciativa de grabar todas mis sesiones. Ahorita están siendo grabados. De tal manera en que voy a subir el video a YouTube, pero solamente va a ser cerrado para mí solo este contenido. Y voy a compartirles el link en el Classroom por si ustedes quisieran regresarse a tomar la sesión más adelante para la actividad final o para el proyecto final, puedan volver a tomar cada una de las sesiones, ¿sale? Entonces, ahorita van a ver una Perfecto. información. Dime. Ok, nada más una pregunta de Classroom. No metió Classroom en clase? ¿No se los he... Sí, ¿cómo no? ¿No se los he pasado? No. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Sí, sí se los pasé, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Pero ahorita les paso el link de... Sí, lo mandó hoy, ¿verdad? Lo mandé el 3 de marzo.
pero ahorita se los comparto de nueva cuenta. Copiar vínculo de invitación.